Buenas tardes, mi nombre es Sebastián y vamos a hablar de fiebre de origen desconocido o FOD por sus siglas en español. La fiebre de origen desconocido es un proceso febril prolongado sin una etiología obvia inicial. Fue definida en 1961 por Petersdorf y Bison como una fiebre por sobre 38,3 grados Celsius en múltiples tomas que dure más de 3 semanas y que tenga un diagnóstico incierto después de una semana en el hospital. Con el progreso de la medicina y todo, se ha aceptado una nueva definición de FOD en donde los dos primeros criterios se mantienen: temperatura sobre 38,3, duración de la enfermedad de más de 3 semanas, y que no tenga una etiología clara luego de ya sean 3 consultas ambulatorias o 3 días en el hospital para estudio. Y ese estudio inicial habitualmente amerita que se haya hecho una anamnesis y un examen físico completo, el laboratorio básico con hemograma, VHS, prueba hepática, microbiología básica con hemocultivo, al menos 3 sets, orina completa, urocultivo, y una radiografía de tórax. Existen subtipos de FOD según el perfil de paciente, donde tenemos la nosocomial, que la neutropenia, la de VIH y la del viajero. La importancia para nosotros como internistas es que la fiebre es un motivo de consulta frecuente. Las etiologías que evolucionan hasta una FOD requieren un enfrentamiento diagnóstico sistemático y costo efectivo, ya que algunas de ellas son potencialmente graves o malignas. Sobre la epidemiología, ha ido variando en el tiempo acorde al progreso y la accesibilidad de los test diagnósticos disponibles. Hay una disminución de los casos totales y cambio en la proporción de la causa subyacente, haciéndose cada vez más frecuentes los casos que quedan sin diagnóstico, que ocurre hasta un 50% de los casos. Y hay otras patologías que tienden a ser diagnosticadas antes, claro. En general, hay, como decíamos, 50% sin diagnóstico, 20% inflamatorias no infecciosas, infecciosa alrededor de 15%, y entre maligna y miscelánea 5 o 7%. En la fisiopatología vamos a decir que la temperatura corporal es controlada por el núcleo preóptico del hipotálamo anterior, tiene un ciclo circadiano con un nadir matinal y un pic vespertino, varía con la edad, con el estado hormonal y el embarazo. La presencia de los pirógenos endógenos, como interleuquina 1, o exógenos como el lipopolisacárido, entre varios otros, desencadena la producción de interleuquina 6 y esta de prostaglandina E2, por lo que establece un punto de ajuste termorregulador en el área preóptica. Eso estimula los mecanismos ahorradores de calor, provocando así la fiebre. Sobre la etiología, sobre las infecciosas primero, que hay una disminución, como comentábamos, por mejores estudios. Primero vamos a hablar de la tuberculosis, es la causa individual de FOD más frecuente en el mundo. La prevalencia depende mucho de la zona geográfica, sobre todo en países de menor desarrollo y todo. Y habitualmente la FOD se da en un contexto de tuberculosis extrapulmonar. La endocarditis infecciosa, vamos a sospecharla frente a un solo cardíaco nuevo o frente a complicaciones. Y habitualmente es cuando es una endocarditis con hemocultivos negativos, que esto puede ser por antibióticos previos a la toma de hemocultivos o por microorganismos atípicos. Sobre las virales, síndrome mononucleósico es lo más clásico, asociado también al VIH. Pueden haber hepatitis virales o arbovirus, estos virus transmitidos por artrópodos. Hay abscesos intraabdominales que podrían ser causa también, en general tienden a ser oligosintomáticos, una infección fúngica diseminada, sobre todo en zonas endémicas. Eh, y la salmonelosis, que es la fiebre entérica, también puede ser. Otro gran grupo de causas son las causas inflamatorias, en donde la etiología de sospecha varía según la edad del paciente. Bajo los 50 años pensamos más en enfermedad de Still, en lupus, en artritis reumatoide, y sobre los 50 años pensamos en este espectro de polimialgia reumática y arteritis de la temporal, o vasculitis celular gigante. La enfermedad de Still es la causa de FOD inflamatoria más frecuente, habitualmente se da entre los 15 y 45 años. Sus características que hacen la fiebre, lógicamente, hacen un rash que se describe como evanescente, asalmonado o macular. Pueden ser artritis o artralgia, habitualmente las rodillas, de los codos como grandes articulaciones, pero también de las muñecas y tobillos. Hay varios criterios diagnósticos, pero ninguno es tan bueno. Lo que se recomienda en general es usar unos que son japoneses, que se van de Yamaguchi, donde hay 5 criterios para cumplir con el diagnóstico en el fondo, donde al menos dos de ellos tengan que ser mayores. De los mayores, una fiebre alta sobre 39 grados por más de una semana, artralgias o artritis, el RAT clásico, y una leucocitosis con 80% de granulocitos. De los menores tenemos dinofagia,
adenopatía, hepatoesplenomegalia, alteración de la prueba hepática o de la LH y que tengan un ANA y factor reumatoide negativo. Otra enfermedad inflamatoria es la arteritis de células gigantes o arteritis de la temporal, que en general esto se da sobre 65 años. Hasta un 50% también tiene síntomas de polimialgia reumática. Calzan harto estos dos diagnósticos. Puede haber cefalea, claudicación mandibular, sensibilidad temporal o amaurosis fugax. Habitualmente tienden a tener una VHS súper alta y anemia inflamatoria. La confirmación diagnóstica es por biopsia de la arteria temporal. La polimialgia reumática, como hablábamos, también sobre 65 años. Un 15% de estos pacientes tiene arteritis de la temporal y se caracteriza por dolor muscular de la cintura escapular, sobre todo, y con rigidez proximal. Otra causa es el lupus, que es una causa inflamatoria súper importante de FOD. eh, y hay otras más, en el fondo, enfermedades comunes, pero menos frecuentes que se desarrollen con FOD, como la artritis reumatoide, la vasculitis anca, etc. Otro gran grupo son las neoplasias, donde principalmente las que nos causan FOD son la hematológica, son hasta el 90% de las FOD malignas estas, vale decir linfoma, leucemia, mielodisplasia, etc. Y los sólidos pueden eventualmente ser un cáncer de células renales y un cáncer de colon. Dentro de los misceláneos tenemos la sarcoidosis, una enfermedad granulomatosa sistémica. Tenemos también la linfocitosis hemofagocítica, el HLH, que nos da fiebre, esplenomegalia, visitopenia, ferritina súper alta, triglicéridos súper altos, etc. Puede ser una fiebre facticia, que es la manifestación de una condición psiquiátrica. Fiebre por drogas, que es una reacción que puede ser alérgica o idiosincrática y que afecta a la termorregulación. Es muy raro que haya eosinofilia y Rh, así que no hay que guiarse solamente por eso. Y los más frecuentes son antibióticos, fármacos antitiroideos, anticonvulsivantes o drogas de recreación como el éxtasis. Hay alteraciones neurológicas que afectan la homeostasis y la termorregulación, con disfunción hipotalámica, por ejemplo, secundaria en ACV, que también podría darnos una FOD de estas causas misceláneas. Acá la clínica es fundamental. La anamnesis remota, vamos a ir a buscar los antecedentes médicos, todo tipo de enfermedad autoinmune, de cáncer, de inmunosupresión y antecedentes psiquiátricos. Vamos a hacer una buena anamnesis respecto a los medicamentos de uso actual y los previos. Vamos a ver cuáles son las alergias de los pacientes, la cirugía reciente, cuál es su hábito de consumo de alcohol o drogas de abuso, cuáles son sus hábitos sexuales, si es que tuvo viaje reciente o tiene mascota, si es que estuvo hospitalizado recientemente, si tiene antecedentes familiares de cualquier grado de importancia, y si es que tiene exposición laboral o condiciones adicionales que lo expongan a algún riesgo en particular. Sobre la anamnesis próxima, vamos a objetivar y caracterizar la fiebre con un patrón, la temporalidad. Antiguamente se escribía que esto servía mucho para encasillarla en algunos grupos, pero la verdad es que hemos visto que eso no sirve mucho. Sobre los síntomas asociados, hay que hacer una anamnesis súper extensa en el fondo. Reumatológicos podemos tener cefalea, claudicación, racha corporal, baja de peso, artralgia, mialgia, signos de vasculitis, etc. El infeccioso, cualquier tipo de exposición a algo no habitual en el fondo, animales, bichos, viajes, lo que sea, que tengan alimentos poco habituales también, que hayan tenido trauma, fractura. Vamos a preguntar por síntomas B, por anorexia, por hematuria, por cambio en el aire intestinal, etc. Y vamos a preguntar también por enfermedad tiroidea, ir a preguntar dirigidamente si es que tienen taquicardia, si tienen baja de peso, polidefecación, etc. O si tienen disnea. El examen físico tiene que ser súper completo y minucioso. Vamos a destacar, entre todos los demás en el fondo, y por ser menos habituales, la búsqueda del ojo rojo, palpar la arteria temporal, buscar úlceras orales, siempre buscar adenopatías y un examen tiroideo bien hecho. Obviamente el cardiopulmonar tiene que ser precisísimo. Una masa abdominal o buscar hepatosplenomegalia, buscar en toda la piel, examinarla completa, búsqueda de rachos de lesiones y examinar las articulaciones también. Para el diagnóstico existe estrategia según sospecha o según protocolo con batería mínima. No hay evidencia de que respalde una por sobre otra, así que depende un poco a gusto consumidor. La primera línea del estudio es con hemogramas, donde podemos ver algunas alteraciones, sobre todo en el froti o en los diferenciales que nos pudieron orientar. Vamos a ver con VHS para ver si es que está sobre 100, que nos orienta cierta etiología. El perfil bioquímico importante, las pruebas hepáticas. Y respecto al estudio microbiológico, como dijimos, hemocultivo, 2 a 3 sets de funciones distintas y sin usar antibiótico antes. Vamos a tomar orina completa de cultivo y un estudio de VIH como inicial también.
Hay algunos autores que incluyen el estudio autoinmune al tiro con ANA, con factor reumatoideo, con ferritina, y serologías de virus Epstein-Barr o citomegalo, también de entrada. Sobre las imágenes vamos a solicitar un escáner de tórax, abdomen y pelvis con contraste. Si por algún motivo sospecha endocarditis, vamos a hacer la ecocardiografía de entrada. Y sabemos que actualmente que la radiografía de tórax tiene mala especificidad. Entonces, la verdad es que si es que tenemos la disponibilidad del TAC, es mejor usar ese. De segunda línea, según sospecha clínica en el fondo, si es que es muy alta, entramos con eso. Vamos a solicitar dentro del estudio infeccioso BRL o RPR, PPE, vaciloscopía, serologías de Bartonella, eh, estudio de antígeno este estreptococo, estudio de líquido cefalorraquídeo. Vamos a solicitar estudio reumatológico, el ANA si es que no lo vimos antes, lógicamente, el ANCA si es que nos falta, C3, C4 pensando en lupus, anti-NA, factor reumatoideo, ferritina. Sabemos que el factor reumatoideo puede positivizar en algunas condiciones que no son artritis reumatoide. Sabemos que el ANA puede estar en algunos pacientes sanos o en algunas condiciones infecciosas también. Y sabemos que la ferritina puede estar elevada en distintas patologías. Es muy marcada en STIL, pero también puede estar elevada, por ejemplo, en mieloma, en algunas metástasis hepáticas, leucemia, etc. Así que hay que tener ojo con la interpretación de esa. Y también vamos a pedir estudio de tiroides y cortisol en caso de que tengamos alguna sospecha de alteración metabólica, o sea, endocrina, perdón. Sobre las imágenes, nuevamente destacar el ecocardiograma, como comentamos, ya de segunda línea. Obviamente hacerlo si es que los cultivos me sale un gran positivo. Podemos hacer una ecografía Doppler, que en verdad es poco invasivo y que nos puede diagnosticar una trombosis profunda. Y eventualmente podemos considerar el estudio con biopsia, según sospecha, lógicamente, arteria temporal, la adenopatía, biopsia pleural o pericárdica, biopsia hepática, biopsia médula ósea, biopsias cutáneas, etc. Por último, y como tercera línea, vamos a hacer un estudio dirigido según sospecha específica en caso que el estudio previo sea resultado negativo. Acá entra a discutirse el TEP, o sea, el PET, PET-CT, que tiene una utilidad diagnóstica hasta en el 33% de los casos, pero tiene un 14% de falsos positivos. Tiene buena sensibilidad, principalmente ante sospecha de neoplasia o infecciones, pero hay que tener ojo con los falsos positivos. Algunos autores no tienen tan claro en el fondo el rol en FOD, porque muestra que aumenta la tasa de diagnóstico hasta un 83%. Eso es bueno, pero muchas veces son hallazgos espurios. Hay que tener en cuenta que algunos tumores, como los neuroendocrinos, no brillan en el PET. Para el tratamiento va a depender según la estabilidad clínica de las condiciones del paciente, si es que puede ser ambulatorio o hospitalizado, por supuesto. Hay que suspender todos los fármacos que no sean estrictamente necesarios. Vamos a hacer un manejo sintomático con antipirético, pero no persistente. Hay que tomar solo en caso de fiebre y en caso de síntomas, porque si no vamos a enmascarar el patrón. La prueba terapéutica en general se sugiere omitir. Eh, Vamos a usar antibióticos solo en caso como de riesgo vital y siempre tomando cultivo antes. Y los corticoides solo si es que hay como tiempo de dependencia de alguna patología, como por ejemplo la artritis de la temporal, en donde puedo tener daño neurológico irreversible en caso de que no lo parta antes. Los resultados de biopsia no se alteran por el uso de corticoides, esto hay que tenerlo súper claro, si es que esa biopsia es dentro del primer mes de terapia. Sobre el pronóstico de estos pacientes, hay pacientes en los que no se encuentra la causa, como dijimos, puede ser incluso hasta el 50%, y hay que buscar que en general este perfil de pacientes tiene outcomes favorables. Eh, un 50% resuelve espontáneamente, un tercio de los pacientes presenta persistencia o puede presentar recidiva posterior, y eventualmente un 17% presenta síntomas que interfieren con la calidad de vida. A grandes rasgos, obviamente el pronóstico depende mucho de la etiología que esté en la base.